tardes, mi nombre es Yuri de Alejandro y estaré hablando sobre el desarrollo astero. Durante el desarrollo de la industria azucarera se utilizaban animales como medio de transporte y alimento. Mientras la industria azucarera fue cayendo, la crianza de ganado se desarrolló. Muchos de los dueños de trapiches e ingenios también lo eran de estancias agrícolas y azucareras. De esta manera surgieron los actos ganaderos, que fueron sustituyendo a la industria azucarera como actividad económica fundamental en toda la isla. La economía entera contaba con tres modalidades. Los grandes actos, que eran constituidos por altas regiones con buenos pastos y aguas, los cuales eran beneficiarios para la cría del ganado, y esto le pertenecían a campesinos de clase alta. Los actos pequeños, esto eran estancias dedicadas básicamente a la cría de cerdos y animales caprinos, y la montería, que estos se dedicaban a la caza de reses salvajes. Las relaciones sociales existentes cambiaron, pues que los esclavos, la explotación de esclavos era más moderada. Los esclavos pasaban días en el monte, a caballo o a pie, fuera de la vista de los amos, y podían realizar cualquier tipo de actividad, ya que los horarios eran más flexibles. La actividad comercial del hato ganadero en la colonia era compartida con el comercio de cuero que se obtenía sacrificando el ganado. La venta de cuero era más beneficiosa, pues porque era bien remunerada, porque los cueros eran necesarios en Europa para la fabricación de abrigos, botas, entre otras cosas. El contrabando se organizó a base de trueques. Los contrabandistas llegaban a las costas a la costa poco poblada de la Española, y allí intercambiaban sus mercancías por cueros de reses. Mi nombre es Cris Elías Villanueva y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la curiosa sociedad de los Lucanos. En cierto sentido, desde el punto de vista sociológico, hay todo un siglo en nuestra historia de periodo prácticamente para las generaciones de hoy. Apenas conocemos algo más que de los hechos militares que se produjeron en él, y se trata del siglo XVII, que va desde el año 1601 al año 1700. En el siglo XVII se produjeron las despoblaciones, la ocupación de las costas del oeste por parte de los bucaneros, piratas y cultivadores, lo que produciría a su vez la división más permanente en dos repúblicas. Además, este también fue el siglo del ataque inglés producido en 1655 y el de las incursiones del pirata en Asia y Santiago. Los historiadores dieron por perdida el occidente de la isla a partir de las despoblaciones, lo que se puede percibir hasta ahora son los relatos o historias de los piratas, agricultores y bucaneros en esa parte de la isla. En el siglo XVII la isla seguía siendo una invisible, y por esa razón la historia de los bucaneros, los habitantes del lado oeste y los piratas es una historia que nos pertenece. Aunque fue escrita en francés, es nuestra, en la medida en que fue hecha sobre y desde nuestra tierra, y es nuestra porque afectó nuestro destino. También es cierto que esta parte de la historia de la isla pertenece a Haití, ya que Haití nació de la semilla sembrada en 1640, pero hasta fines del siglo XVII es historia de la isla, y la isla es del acento nuestro, no el de Haití, que todavía no había nacido como pueblo y mucho menos con entidad jurídica. Lo que podemos ver en este mapa es la verdadera República Dominicana, que fue marcada por las devastaciones y otros tratados de paz, los cuales aumentaron el territorio de Haití y redujeron los de República Dominicana.
Y aquí vemos cómo está actualmente dividida República Dominicana y Haití. Le hemos obsequiado graciosamente esa parte de nuestra historia a Haití, ya que consideramos que la sociedad de los bucaneros era un atajo de asesinos y ladrones, una especie de basura social echada por los europeos a nuestra tierra. Sin embargo, este es uno de los hechos más fascinantes de los tiempos modernos, ya que fue la primera sociedad de hombres libres, la cual se mantuvo sin leyes y sin autoridades, gracias al respeto de cada uno de sus miembros por los derechos de individualidad de los restantes. En los días de contrabando, antes de las despoblaciones, los habitantes del lado oeste eran monteros, ateros y comerciantes. Estos perseguían reses entre los bosques, vendían pieles, cebo, tabaco y madera y a la vez compraban artículos de consumo. Pero estos, al ser reducidos a 10 centros de población, quedaron convertidos en ateros y agricultores aislados. En definitiva, la sociedad más oscura y misteriosa no era tan criminal como se pensó. La moneda utilizada en el siglo XVII era una moneda llamada moneda de Cipro, la cual tenía por objeto pagar los sueldos de los funcionarios de la Real Audiencia de Santo Domingo, con la que luego llegó a pagarse la guarnición, y esa se enviaba de México a Santo Domingo. Los dominicanos deberíamos tener un conocimiento más amplio de las actividades de los bucaneros, puesto que su historia es la nuestra, pero no tenemos tanta información, tanto conocimiento debido a las causas de esto. La isla Tortuga se estableció como un control comercial de los bucaneros. Esta era un castillo edificado por la naturaleza y fue tomada como almacén de cueros y cebos por los bucaneros, pero más tarde fue tomada por los ingleses, pasando por un proceso de aniquilación por las autoridades españolas, pero luego esta volvió a repoblarse. Hasta aquí Yo voy a estar hablando de la colonia francesa de Saint-Domingue. Saint-Domingue es también conocida como Santo Domingo francés. Es el nombre que se le dio a la colonia establecida por los franceses en la isla española y por un periodo determinado abarcó todo el territorio insular, es decir, los países contemporáneos de Haití y República Dominicana. La Tortuga es una isla rocorosa y montañosa en Haití. Aunque el origen de Haití se haya achacado numerosas veces a los bucaneros, la verdad es que ellos no tuvieron nada que ver con el nacimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue, excepto en el hecho de que fueron los primeros en entrar a los valles y las montañas del oeste de la Española para cazar reses. Los padres de Haití fueron los piratas y los habitantes, apoyado por la voluntad imperialista del gobierno de Francia y la debilidad imperial de la monarquía española. Los bucaneros fueron una sociedad pasajera que desapareció cuando se acabaron las reses. Fue una sociedad sin propiedades y sin afán de dominio, que ni le dispuso ni le quitó nada a nadie, solo que cazaban reses sin dueños, tal como un grupo de pescadores recogen peces en el alta mar sin ánimo de adueñarse del mar. En cambio, los piratas se asentaron en la Tortuga y la convirtieron en una plaza fuerte, y los agricultores, llamados habitantes por la naturaleza misma de su producción, se declararon a sí mismos propietarios de la tierra que trabajaban. Y tanto los piratas como los habitantes sabían que ni la Tortuga ni la tierra eran de ellos. El gobierno francés, que acabó considerándose señor de la Tortuga y del oeste de la Española, sabía también que no lo era, y que no había conquistado ninguno de esos lugares del Caribe, porque ni los bucaneros, ni los piratas, ni los habitantes habían sido ejército del rey enviado, dentro de las costumbres de la época, a arrebatar tierra a España. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que una colonia no puede ser fundada si no es alrededor de una autoridad que represente el poder de la metrópoli. Pues bien, los bucaneros no habían accedido de ninguna manera a tener una autoridad sobre ellos y jamás la aceptaron. En cambio, los piratas no habían podido congregarse en la Tortuga si no hubiera habido en la pequeña isla una autoridad dictada por el más empedernido de los piratas. Es más,
La Tortuga solo vino a convertirse en la capital pirata del Caribe después que pasó a gobernar el capital Levasseur. A partir del 1640, este impuso a los filibusteros con la autoridad de un tirano real y feroz. De manera tortuosa, este capital Levasseur representa a Francia a través del caballero Poissy, lugarteniente general del rey de Francia en el Caribe, de manera que con él, aunque de forma oculta e internacionalmente ilegal, comenzó el poder de Francia en la Tortuga. Si bien ese poder no se mantuvo en forma continua, en cuanto al territorio oeste de la Española fue muchos años después, en los tiempos de Bertrand Aguerón, cuando sus pobladores aceptaron colocarse debajo de las autoridades de Francia. Piratas y habitantes pues reconocieron la autoridad francesa que no reconocieron los bucaneros y sirvieron de pilares sociales para que la Tortuga y el oeste de la Española se convirtieran en la colonia de Saint-Domingue. Cristo les ama. Mi nombre es Luz Brea Montero Díaz y yo les estaré hablando de la colonia francesa de Saint-Domingue. Antes de hablar de esta, le hablaré qué es una colonia. Una colonia es un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto llamado metrópolis. La mayoría de los historiadores dominicanos, obsesionados por la existencia de Haití en nuestra isla, achacan ese ataque a Santiago o a los haitianos. Para decirlo de manera más exacta, el ataque a Santiago figura en la lista de agravios que presentamos cada vez que se toca el tema de la presencia de Haití en la isla. Pero sucede que en estos tiempos no existía Haití ni se sospechaba que iba a existir. Sucede que por entonces la Tortuga, el nido de la piratería del Caribe, estaba gobernada por los ingleses. Ocurre que en esa época los filibusteros de la Tortuga atacaban de manera salvaje todos los territorios españoles del Golfo de México y del Caribe. Y en esos lugares no se relaciona Haití, ni Haití puede relacionarse con los piratas o con los que sufrieron las poblaciones atacadas. La propia historia de la Tortuga es vaga en muchos puntos. Por ejemplo, se sabe que David Rose consiguió que el gobernador de Jamaica aceptara reconocerlo gobernador de la Tortuga, pero se ignora si ese reconocimiento tuvo lugar en el mismo año de los piratas a Santiago de los Caballeros. En 1659 o en el año siguiente, el del 1660. Lo que se sabe es que el gobierno de Jamaica se molestó cuando supo que David Rose estaba dando patentes de corso a varios filibusteros. La patente de corso era una autorización con validez legal para atacar naves y territorios enemigos, pero los consorcios tenían que ajustarse a las leyes del país que daba los patentes, cosa que no hacían los piratas porque estos ejercían el crimen sin ninguna limitación. El 6 de junio del 1665 llegaba a la Tortuga Bertrand de Ogeron, convertido en gobernador a nombre de Francia. A partir de ese momento comenzó el dominio francés en la Tortuga. Después pasaría a la isla madre de la Tortuga, la Española, que era llamada a menudo Saint Domingo. Fue bajo el gobierno de Bertrand de Ogeron cuando la Tortuga alcanzó su máximo esplendor. Hombres como los holandeses Baron y Laurens de Graaf, como el inglés Turton, el francés Olonés, el mulato cubano Diego, salían de la Tortuga a asaltar ciudades y apresar navíos, en una orgía de crímenes que todavía a distancia de siglos pone espanto en el alma. Pero Jerón fue quien consiguió lograr extender la autoridad francesa de la Tortuga al oeste de la Española. El 31 de enero de 1676, a Jerón
murió en París sin haber logrado ver el final de la sociedad de los bucaneros. Pero esa sociedad se hallaba en proceso de extinción y unos cuantos de sus miembros se dedicaban a la agricultura. El sucesor de Ogeron fue su sobrino, el señor Pollancay, que murió en Petit